Buenos días, querida iglesia. Soy el pastor Nipper Vega de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Tular. Estoy muy contento que me acompañen esta mañana porque vamos a seguir nuestra segunda parte del Espíritu de Profecía, parte 2. Y ahora vamos a entrar de crecimiento espiritual a pilares de nuestra fe. Les invito a que tengamos una palabra de oración para comenzar el tema. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este lindo día de vida que nos das, Señor. Te damos gracias que nos amas, que nos cuidas, que nos das todo lo que necesitamos, Señor. Pero te damos gracias por Cristo Jesús, que es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y por el don del Espíritu Santo que obra en nuestros corazones, que nos habla. Por favor, oh Señor, danos sabiduría, danos entendimiento y transfórmanos a través del estudio de tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, queridos hermanos, vamos a comenzar. Hay una familia que se decidió ir a la iglesia ese domingo. Dijo, ¿saben qué? Que necesitamos ir a la iglesia, o van a la iglesia más cercana de su casa. Llegan a la iglesia y allí el ujier, la persona que le está dando la bienvenida, le dice, hey, bienvenidos, estamos contentos que están con nosotros. Gracias, decidimos venir a la iglesia más cercana a nuestra casa. Miran. Están ustedes bendecidos, tienen suerte. Hoy está hablando el profeta fulano de tal. Bueno, pues qué bueno, gracias. Y entra el Señor y se queda pensando, ¿profeta? ¿Hay profetas hoy en día? Y en eso vamos a hablar hoy, mis hermanos, porque Dios nos va a hablar cómo poder distinguir entre profetas falsos y profetas de Dios. Dios nos dará herramientas para poder saber si el don profético todavía está en efecto hoy o si no. Y después, al final, Dios te va a hacer un llamado. Primero, recuerden que Joel 2, 28, 31 de la semana pasada nos da una profecía que en los últimos días Dios va a manifestar su don profético para demostrar al mundo que Dios está con un pueblo. Y Dios se demostró su don profético a través de la iglesia remanente y a través del ministerio de la señora Elena G. de White. Que nosotros como adventistas creemos que es una sierva del Señor. Pero, ¿ustedes creen que Satanás no sabía que Dios iba a manifestarse en los últimos días? Claro que sí. ¿Y qué crees que hizo Satanás? Mira lo que un historiante dice. El primer capítulo de un libro que leí, Aceptación del Don Profético, contexto religioso del siglo XIX y los años previos a 1850. Mira lo que dice. El cuarto elemento que contribuyó al carismático y visionario trasfondo del cristianismo estadounidense fue el surgimiento de nuevos grupos religiosos liderados por un líder carismático. A finales del siglo XVIII y a los principios del siglo XIX fue testigo de la aparición de profetas o visionarios de todos los géneros y condiciones, basándose únicamente en una encuesta académica de fuentes publicadas, panfletos amplios, periódicos, revistas literarias y memorias evangélicas. Susan Juster ha identificado a unos 315 hombres y mujeres que fueron reconocidos como profetas en Inglaterra y en América del Norte, en cual periodo comprendió entre 1750 a 1820. Juster señala, sin embargo, que el número real es probablemente mucho mayor. Muchos eran analfabetos o no llevaban un diario. Mientras que algunos de ellos hicieron solo breves apariciones, otros dejaron legados perdurables y muchos seguidores, a veces numerando en los miles. Así como Dios estaba listo para levantar el don profético en los últimos días, Satanás también. ¿Ustedes creen que todos los 315 personas que clamaban ser profetas eran de Dios? Acuérdense lo que dice Jesús. En los últimos días, Él dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24 dice así,
porque se levantarán falsos profetas y falsos cristos y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún los escogidos. Mis amigos, así como Dios estaba a punto de obrar y trabajar para levantar su iglesia remanente que va a enseñar el evangelio eterno, que va a tener la confirmación, las características del remanente que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el don de profecía, el enemigo también estaba levantando a su gente para desviar, confundir al pueblo de Dios en los últimos días para que se desviaran de la verdad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber si un profeta es correcto o incorrecto? Yo ya les mencioné que Dios nos da herramientas. En eso vamos a entrar. La primera herramienta, o antes de la herramienta, se me olvidó esto. La Biblia nos da un consejo. Nos da un consejo. Mira lo que dice la Biblia. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo, cuidadosamente retengan lo bueno. Lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Que no apaguemos el espíritu, que no despreciemos profecías. Si hay alguien que clama tener el don profético, no debemos decir, esta gente no, eso no está bien, vete, vete y nos vamos. No. Si alguien dice tener el don profético, ok. Qué bueno, que Dios te bendiga, que Dios te use. Pero luego dice, examínalo, ponlo en prueba. No debemos que solamente decir, tú tienes el don profético, te voy a seguir a ti. No, 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 no. La Biblia dice, no lo desprecies, pero a mí una vez no nomás seas, ¿qué es la palabra? Gullible, no seas nomás así un creyente, porque Dios no quiere que creamos a ciegas, sino Dios quiere que creamos inteligentemente después de una prueba, después de un examen, entonces saber, ok, si es de Dios o no es de Dios. No tengamos miedo al don profético, sino seamos astutos y seamos sabios, porque Dios no quiere que aceptamos algo que no viene de Él. Por eso nos da herramienta. Y pum, aquí están las herramientas. La primera herramienta se encuentra en Isaías 8:20. Isaías 8:20 dice lo siguiente: a la ley y al testimonio, si no hablan de acuerdo con esta palabra, es porque no hay luz en ellos. ¿Qué es el primer examen? El primer examen es que las enseñanzas de un profeta deben estar en congruencia, alineación y armonía con las enseñanzas bíblicas de las escrituras. Si hay una persona hoy que clama el don profético, esa persona lo que habla, lo que enseña, lo que hace, debe que estar en armonía con lo que enseña la palabra de Dios, porque Dios no va a dar el don profético a una persona para contradecir su palabra, porque Dios, a través del don profético que dio a sus profetas, escribieron la palabra de Dios. ¿Por qué entonces Dios le va a dar a otro profeta para contradecir la palabra de Dios? Dios no es un Dios de confusión, Dios no es un Dios de contradicción. Si alguien hoy tiene el don profético, significa entonces que esa persona, todo lo que habla, todo lo que enseña, va a estar en armonía con la palabra de Dios. Y así, mis hermanos, yo pienso que hay muchos hoy que el 100% de todos los profetas vivos que yo he visto, que yo he leído, y los que no, pero yo creo que 100% de todos los profetas vivos no son profetas de Dios. Porque un profeta hoy va a hablar conforme la santa palabra de Dios, y esa persona va a vivir conforme la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que Dios le va a dar el don profético a una persona que no guarda sus mandamientos? Una persona que no cree en lo que la Biblia enseña de lo que pasa cuando tú te mueres. Una persona que en vez de exaltar el día santo del Señor, el día de reposo, y reposar el santo día de Dios en el día sábado, en vez enseña otra cosa. Si un profeta hoy dice tener el don de profecía, esa persona va a hablar conforme a la palabra de Dios. También
hay algo interesante que va a otro elemento de esto. En la Biblia nos ha dicho en varios lugares que no podemos agregarle o quitarle a la Biblia. Sin embargo, le voy a leer dos citas. Deuteronomios 12:32. Todo lo que te ordeno, ten cuidado de observarlo. Usted no añadiría a ella ni le quitará. Apocalipsis dice algo similar. Porque testifico a todos los que escuchan la palabra de la profecía de este libro. Si alguien se suma a estas cosas, Dios le agregará las plagas que están escritas en este libro. En otras palabras, nadie puede agregarle a la palabra de Dios. Esto pasa por menudo. Mira, una manera que pasa es esto. Un profeta autoproclamado eleva sus enseñanzas por encima de la Biblia. Muchas veces hay otros escritos, enseñanzas que se consideran canónicos. Lo que a menudo sucede que la exclusión de las escrituras, más comúnmente al Antiguo Testamento. Mis hermanos, tengan cuidado cuando ustedes escuchan de personas que han elevado sus enseñanzas sobre la Biblia y reemplazan la Biblia. No, mis hermanos, cuando una persona tiene el don profético, no va a elevar su palabra, sus enseñanzas sobre la palabra de Dios, sino van a sujetar sus enseñanzas abajo de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que califica las enseñanzas. Ten cuidado cuando hay personas que te quieren introducir otros libros para decirte, esta es la palabra de Dios para hoy. Dios dio a esta persona este don y agregó. No, mis hermanos, nada va a ser agregado canónicamente para doctrina, para enseñanzas, que es la palabra de Dios. Porque nuestro fundamento, nuestra seguridad está en la palabra de Dios. Debemos que tener cuidado cuando hay personas o hay un profeta o profetisa que dice que sus palabras son las que debemos que seguir y debemos que poner al lado la palabra de Dios. Si eso pasa, entonces ustedes saben que no es profeta de Dios. Y la segunda manera que esto ocurre es esto: un líder espiritual que puede haber reclamado o no inspiración, que pueda decir que es profeta o no. Las enseñanzas se ponen al par con la revelación especial, la Biblia, en que se les corta la revelación progresiva entre las comunidades de creyentes. Ok, ¿qué significa eso? Yo lo escribí, por eso se escucha como Cantinflas, que soy bien pocho, ¿verdad? Pero eso es lo que estoy tratando de decir. Hay comunidades de creyentes que que elevan a sus fundadores como a Lutero, a Calvin, a los pioneros, a los que de la Reforma Protestante, y los elevan de tal manera en que los creyentes no se desvían de sus enseñanzas. Y entonces, porque no se desvían, entonces ellos no están abiertos a la progresión progresiva, la revelación progresiva de Dios. Dios sí usó a Lutero. Dios lo usó para comenzar la reforma protestante. Lo usó, le dio luz. Lutero no clama ser profeta. Es un hombre de Dios que siguió a la palabra de Dios en su entendimiento y se apartó de la Iglesia Católica, de las enseñanzas erróneas. Pero Dios ha dado más luz. Porque Lutero no fue 100% en su reforma. Porque él todavía se quedó con muchas tradiciones. Ahí está mi hija, si la escuchan, ¿verdad? Se quedó con muchas tradiciones. Y entonces Dios trajo más revelaciones, más enseñanzas. Y entonces, pues las comunidades dicen, no, nosotros más vamos a seguir lo que nos enseñaron nuestras personas. Un gran error. Porque si nomás nosotros seguimos lo al antepasado y nos miramos como Dios está moviendo el pueblo de Dios ahora, vamos a cortarnos de la revelación progresiva que Dios nos quiere enseñar. Cuidado, muy cuidado, mis hermanos. Pues la primera prueba es que nadie, si es un profeta, debe que hablar conforme a la palabra de Dios y no debe que elevar sus escrituras sobre la palabra de Dios. Mira, voy a compartirles unas citas sobre este tema que escribió la señora Elena G. de White sobre la palabra de Dios y sobre sus propias escrituras. Mira lo que dice: el Señor no había dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de sus palabras. Esta luz es para traer mentes confusas a sus palabras.
¿Y se dan cuenta de lo que están diciendo? La luz que le dio Dios a ella no es para reemplazar la palabra de Dios, sino es para ayudar a las personas confundidas, a las personas desalentadas, a las personas desanimadas, a las personas que están tratando de encontrar. No, esta luz guía a la luz mayor. Sus escritos, por la boca de ella, no reemplazan la palabra de Dios. Sin embargo, mira cómo amonestó a un hermano que da ese entendimiento. El hermano J confundirá la mente tratando de hacer parecer que la luz que Dios ha dado a través de los testimonios de sus escritos, de sus visiones, es una adición a la palabra de Dios. Pero en esto presenta el asunto con una luz falsa. Dios ha considerado conveniente de esta manera llevar las mentes de su pueblo a su palabra para darles una comprensión más clara de ellas. ¿Viste lo que ella dice? Aquí hay un hermano que eleva sus escrituras y sus enseñanzas como la palabra de Dios. No, este hermano está equivocado, dice. No, Dios no dio esta luz para estar en comparación con la palabra de Dios, en el mismo nivel que la palabra de Dios. No, Dios dio esta luz para ayudar a su pueblo a entender la palabra de Dios, para poder seguir la palabra de Dios, para poder tener un entendimiento más claro de la palabra de Dios, para que las personas entonces se enfocaran en la palabra de Dios y no en estos testimonios. Porque el don profético, si se manifestara hoy en día, no es para reemplazar la palabra de Dios, sino es para llevar al pueblo de Dios a ser más fiel a la palabra de Dios. Fíjate lo que dice. Ella dice, mis escrituras no reemplazan la Biblia. Mira lo que dice aquí. Les recomiendo, querido lector, la palabra de Dios como regla de vuestra fe y práctica. Con esa palabra debemos ser juzgados. Dios en esa palabra ha prometido dar visiones en los últimos días. No por una nueva regla de fe, sino por la comodidad, el confort de su pueblo y para corregir a aquellos que se equivocan de la verdades bíblicas, de la verdad bíblica. ¿Quién nos recomienda? ¿Quién nos recomienda? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestro fundamento de nuestra fe y práctica. Nada de lo que creemos como adventistas del séptimo día viene afuera de la Biblia, sino la Biblia es nuestro fundamento bíblico, es donde nosotros creemos. Y el don profético que se ha manifestado en la iglesia remanente no es para darnos doctrina, porque así no es como funciona. Toda nuestra doctrina viene de la Biblia, sino el don profético es para guiar al pueblo, para animar al pueblo, para llevar al pueblo, para poder entender lo que la Biblia tiene que enseñar. No leemos la Biblia a través de los escritos, sino escuchamos lo que los escritos dicen, vamos a la Biblia vamos a la Biblia y comparamos los escritos y entonces así podemos tener una declaración más clara de la Biblia, pero no nuestras doctrinas y prácticas, nada de lo que nosotros creemos viene del ministerio de Ellen White. Todo viene de la Biblia. Y ella misma dice, ¿sabes qué? La Biblia acá y mis escrituras acá abajo. Y sin embargo, mira esta amonestación pesadísima. Mira lo que dice. No te pido que tomes mi palabra. Pon a hermana White a un lado. Está hablando con un hermano. No vuelvas a citar mis palabras mientras vivas hasta que puedas obedecer la Biblia. Cuando hagas de la Biblia tu comida, tu carne, tu bebida, cuando hagas de su principio los elementos de tu carácter, sabrás mejor cómo recibir consejos de Dios. Exalto la preciosa palabra que se te ha sometido hoy. No repitan lo que he dicho diciendo, hermana White les dijo esto y la hermana White dijo eso. Averigüe lo que el Señor Dios de Israel y luego haga lo que Él manda. Aquí le está diciendo a una persona, ¿sabes qué? Ya ni me leas, no leas mis libros. Tú lea la palabra de Dios y cuando tú puedas obedecer la palabra de Dios, cuando tú hagas la palabra de Dios tu fundamento de tu vida, entonces podrás. Pero no, ya no digas que Ellen White dijo esto, que no hablen así.
Ustedes estudien la palabra, olviden lo que Dios dice y sigan lo que Dios dice. ¿Esto suena como una persona que está trayendo discípulos para sí mismo? No, porque todo profeta que es verdadero no se va a exaltar. Acuérdense lo que dice Juan el Bautista. Yo debo que menguar y Cristo debe que ser exaltado. Todo profeta no va a traer personas a sus escritos, a sus enseñanzas, sino todo profeta de Dios va a empujar a las personas a la palabra de Dios. Entonces, ese es el primer examen. ¿Hablan conforme a la palabra de Dios? ¿Y están agregando a la palabra de Dios? ¿O están sometiéndose abajo de la palabra de Dios? Importantísimo. El segundo, Jeremías 28:9. Esta es la segunda herramienta para saber si hay profetas verdaderos hoy en día. En cuanto al profeta que profetiza la paz, cuando la palabra del profeta llega a suceder, el profeta será conocido como aquel a quien Jehová ha enviado verdaderamente. El segundo examen es, todo profeta de Dios, cuando profetiza de cosas que va a pasar en el futuro, van a ser como, se va a cumplir. Muchos profetas en los Estados Unidos en las últimas elecciones políticas se descubrieron. Porque muchos profetizaron que algo iba a pasar y no pasó. Tengan cuidado, mis hermanos, no solamente de aquellos que dicen que son profetas, pero aquellos que son maestros de la ley, pastores. Cuando dicen de cosas que van a pasar y no pasan, ustedes saben que no son de Dios. Pero les quiero desafiar con este pensamiento. Un profeta no es el único que puede predecir el futuro. Acuérdense, Dios es el único que te puede decir el fin del principio. Cosas que no se han hecho, es el único que te las puede declarar. Pero Satanás también puede decir cosas que va a pasar. No porque él sabe el futuro, porque no lo sabe, porque es un ser creado. Pero Satanás es astuto. Y Satanás puede decir que tal cosa va a pasar, porque él puede mirar mucho él puede, mirar, él es un buen personaje que tiene good guesses. Él puede adivinar muy bien. Pero también Satanás tiene el poder de decir algo y hacerlo, porque él sabe. Por eso nosotros no podemos solamente poner nuestra fe en cosas externas. Porque si nosotros ponemos nuestra fe en señales, en milagros, en profecías que dicen las personas, podemos ser desviados. Porque Satanás también puede inspirar, también puede usar a personas. Pero aquí es algo muy claro, porque si hay gente que usted ha escuchado que ha dicho que son profetas y dicen algo y no se hace, no es de Dios. No es de Dios. O el segunda prueba es que lo que dice esa persona en profecía se debe que suceder y si no, no es profeta. Tercera la tercera herramienta se encuentra en Mateo 17, 15 al 20. Dice así, cuidado con los falsos profetas que vienen a ti con ropa de oveja, pero hacia adentro son lobos voraces. Los conocerás por sus frutos. ¿Los hombres recogen uvas de espinas o higos de cardos? Aún así, cada buen árbol da buenos frutos, pero un árbol malo da malos frutos. Un buen árbol no puede dar malos frutos, ni un árbol malo puede dar buenos frutos. Todo árbol que no da buenos frutos es talado y arrojado al fuego. Por lo tanto, por sus frutos los conocerás. El último principio es por sus frutos lo conocerás. Si una persona es de Dios, tiene el don profético, está inspirado por Dios, su vida va a testificar de que si esa persona de verdaderamente tiene el Espíritu de Dios. ¿Qué clase de persona ven o oyen los contemporáneos del profeta? Si hay un profeta aquí en nuestro medio, ¿cómo es que nosotros miramos a esa persona? ¿Cuál es el tenor general de su vida? ¿Confiable o inconsistente? ¿Mundano o piadoso? ¿Fiel al compromiso o infiel? ¿Exalta sus enseñanzas la palabra escrita? ¿O creen caminos nuevos y exóticos que no encuentran su base en la palabra de Dios?
Es como ese dicho, nosotros no podemos ser una manera en la iglesia y otra manera en la casa. No. Un cristiano debe que ser cristiano el 24/7, no importa dónde te encuentres. Y un profeta debe que testificar en su vida el tipo de persona es. ¿Es una persona que está llevando discípulos a sí mismo o se lo está llevando a Jesús? ¿Es una persona que es codiciosa o es una persona entregada a las cosas de Dios? ¿Es una cosa piadosa o es una persona que es una persona manipuladora? ¿Es una persona soberbia o es una persona humilde? Por sus frutos los conocerás. Si hay alguien que clama ser profeta, debemos que no nomás mirar un instante, pues debemos que estar atento todas sus vidas, porque puede ser que los primeros 5 años, oh, wow, esta persona es como Madre Teresa, pero el sexto año o el último año se disfrazan, se les quitan la máscara y se dan cuenta, wow, esta persona no es lo que él que dice que ser. Mis hermanos, nosotros debemos que ser astutos y mirar y no dejar ser engañados. Si una persona dice ser profeta, esa persona va a vivir de una manera en que el Espíritu de Cristo se manifieste en su vida. Una persona humilde, entregada a Dios, no vanaglorioso. Su boca, lo que dice, como trata, van a demostrar el Espíritu de Dios todo el tiempo, no solamente en público, pero también en privado. Y el último examen es este. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 a 3. Dice, amados, no crean todo espíritu, sino que ponen a prueba los espíritus, sean de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Con esto conoces el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, que usted ha oído que venía y y ahora ya está en el mundo. Aquí para terminar, la última herramienta es enseña al profeta toda la verdad acerca del propósito de la venida de Cristo en la carne. Mis amigos, si hay alguien que clama tener el don profético, esa persona va a enseñar que Cristo vino en la carne. En otras maneras, que Dios se encarneció y se hizo hombre. Cristo Jesús fue 100% Dios. Es ser 100% Dios y ser 100% humano. Nadie abajo de la inspiración de Dios va a decirte que Jesús es un ser creado, que Jesús es mitad Dios, que Jesús tiene divinidad, en vez de decir que Jesús es divino. Nadie que está lleno del Espíritu de Dios te va a decir que Dios es un ser creado. No, mis hermanos, amigos, hay personas a lo mejor que tocan tus puertas y te quieren enseñar tal cosa, pero la palabra de Dios es clara. Cristo Jesús es igual de Dios, que es el Padre, que es el Espíritu Santo. Y una persona que viene a ti y te dice que Cristo Jesús no es Dios en la carne, no tiene el Espíritu de Dios. Pero no solamente esa persona va a exaltar la divinidad de Cristo Jesús, pero también va a enseñar lo correcto del propósito que vino Jesús a este mundo. Jesús vino a ser nuestro Salvador y nuestro Señor. Sí, la persona que es profeta de Dios va a ayudarnos a nosotros a saber que Jesús es nuestro Señor, que entonces nosotros debemos que dar nuestras vidas para que Él señoríe sobre nosotros. Entonces significa que un cristiano va a seguir las enseñanzas de Cristo, va a ser abnegado, va a seguir los mandamientos de Cristo, incluso seguir el cuarto mandamiento de Cristo, que nos dice que debemos que reposar el santo día, el sábado. Nos va a enseñar que sí, debemos que hacerlo nuestro Señor en todas nuestras vidas, pero también que Él es nuestro Salvador. Que no importa cuánta obra uno hace, no es salvo por sus obras, sino solo por gracia a través de la fe.
somos salvos. Y que Jesús vino a esta vida para salvarnos completamente de nuestros pecados. Y nos va a ayudar y guiar a guardar los mandamientos. No para ser salvos, pero porque somos salvos. Mis hermanos, nosotros no guardamos los mandamientos para ser salvos, sino porque somos salvos. Un profeta va a enseñar las verdades de Jesús, que Él es Dios en la carne, que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor, que es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Un profeta de Dios va a hablar de todo lo que significa el ministerio de Jesús. Acuérdense en lo que dice la Biblia: en los últimos días vendrá la iglesia remanente. Dios iba a levantar la iglesia remanente, que era como la iglesia primitiva. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, las cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, el Cristo. ¿Por qué está enojado Satanás? Satanás está enojado porque él no puede engañar a un grupo de personas. Este grupo de personas están dedicados a guardar todos los mandamientos de Dios y obedecen y siguen y son instruidos, edificados por el don profético, porque el testimonio de Jesucristo es el don de profecía. Y por eso Satanás está enojado contra este grupo de personas y hace guerra contra ellos, porque estas personas son diferentes. Nosotros como adventistas del séptimo día reconocemos que Dios nos ha dado el privilegio de ser la iglesia remanente, porque nosotros guardamos todos los mandamientos de Dios y porque el don profético se manifestó a través del ministerio y la vida de la señora Elena G. White, que fue una señora entregada a Dios. Ya escuchamos mucho de cómo ella no eleva sus escrituras sobre la Biblia. Sin embargo, empuja, guía a las personas a estudiar la Biblia. Ella es una persona que en mi estimación cumple todos los requisitos, todas estas 4 pruebas. Ella sobresale en ellas. Y un día voy a dar un sermón de cómo lo hace, pero no es hoy, porque ya estamos a 32 minutos y estamos para acabar. Yo creo que el Señor trabajó a través de ella. Yo he leído sus libros y a mí me han edificado espiritualmente. Yo a través de sus escrituras he podido entender la Biblia mejor, lo que enseña. También he podido crecer más como hijo de Dios y entender el amor de nuestro Padre de una mejor manera. Ella me ha ayudado a ser un cristiano centrífugo. ¿Ustedes me conocen? Yo no soy un loco, no soy un fanático, no soy una persona que estoy en una secta. No, soy una persona en que mi vida está para ayudar a los hijos de Dios a conectarse con Él. Les quiero amonestar, acuérdense, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien examínenlo todo, cuidadosamente retengan lo bueno. Les quiero invitar, nuestra iglesia de Tulare, vamos a comenzar y vamos a examinar, vamos a probar si este don profético que está en el Elena G. White, si es de Dios. Vamos a probarlo. Si no es de Dios, no es de Dios, no lo queremos. Si es de Dios, entonces deberíamos hacerle caso. Vamos a comenzar leyendo el libro Historia de los Patriarcas y Profetas. Es un libro que yo he leído, un libro bonito. Lo vamos a leer al lado con la Biblia. Y así vamos a comparar. Vamos a comparar lo que está allí. Y si es de Dios, es de Dios. Si no, no. Este es un deslumbre de lo que es. Patriarcas y profetas cubren el panorama de la historia humana desde la creación de la tierra hasta el reinado del rey David de Israel. Con ideas inusuales, el autor describe el papel de nuestro planeta en el conflicto cósmico entre el bien y el mal, la verdad y el error. Ella describe la trágica rebelión que tuvo lugar en el cielo hace muchos miles de años y deja claro este conflicto en curso entre Satanás y Dios afecta a cada persona que vive en la tierra. Patriarcas y profetas responden las preguntas tales como: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no impide la propagación del mal y sus trágicos resultados? Mis hermanos, este libro vamos a comenzar a leerlo en mayo como iglesia y los invitamos que ustedes también se pongan a leerlo. Acuérdense, el Señor ha guiado
ha guiado un grupo de personas desde el Edén hasta el Edén restaurado. El tiempo de los patriarcas y profetas, en los tiempos de los discípulos y los apóstoles, y en nuestros días, Dios ha guiado a su pueblo por un camino angosto. Y Dios todavía está guiando a todo su pueblo, todos sus seres vivientes que quieren seguir la palabra de Dios. Y Dios en su palabra nos dice lo siguiente. Crónicas 20, segunda de Crónicas 20:20 dice: cree en el Señor tu Dios y serás establecido. Cree en sus profetas y serás prosperado. El Señor nos quiere prosperar. El Señor nos ha dado un don para el pueblo de Dios en los últimos días, no para reemplazar la Biblia, sino para ayudarnos a que nosotros nos mantengamos en la doctrina bíblica, en el camino estrecho. Y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de examinarlo. Porque si es de Dios, Dios lo va a verificar. Si no es de Dios, Dios te va a guiar. So, hermanos, ¿está dispuesto a hacer? Sí, yo voy a investigar esto si es de Dios o no. Si es de Dios, yo quiero leer, yo quiero aprender. Si no es, lo dejo al lado. ¿Estás dispuesto a ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a seguir el consejo que examina todo? Si ese es tu deseo, te invito a que ores conmigo. Padre Celestial, gracias por este tema que nos has preparado de cómo poder examinar a los profetas. Porque como dice el apóstol Juan, hay muchos espíritus. Y usted quiere que examinemos todo. Y por eso nos has dado estos instrumentos, Señor. Un profeta no va a hablar ajeno de la Biblia. No va a exaltar sus enseñanzas sobre la Biblia. Un profeta, lo que dice se va a suceder. Pero sabemos que hay otras personas que profetizan que no tienen su espíritu. Un profeta va a enseñar con su fruto de su vida si es una persona de Dios o no. Y un profeta va a declarar la encarnación de Cristo Jesús y enseñar su propósito. Oh Señor, ayúdanos a nosotros a no apagar el espíritu, pero no apagar el espíritu, no despreciar profecía, sino tener una fe inteligente en que nosotros por nosotros mismos podemos discernir, con la ayuda de tu Espíritu Santo, discernir si algo es de Dios o no. Nuestra iglesia va a comenzar esta jornada de comparar el don profético dado a la iglesia adventista en los últimos días con la Biblia. Ayúdanos a ver si esto es de Dios, dánonos. Si no es de Dios, quítalo. Porque nosotros queremos seguirte a ti y a ti solamente, porque solamente tenemos un Salvador y una base de nuestras doctrinas y prácticas, y es la Biblia. Señor, guíanos, bendíganos y establecenos como su pueblo, pero no solamente establecenos, pero prospéranos, como dice su Biblia. Gracias, Señor, te amamos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, estoy contento que me acompañaron. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que Dios haga su cara resplandecer sobre ustedes y que Dios les dé mucha sabiduría. Nos vemos la siguiente semana que seguiremos con nuestros temas de los pilares de nuestra fe. Dios los bendiga. Feliz tarde.